Buenas tardes para todos los asistentes. Comenzamos nuestro conversatorio La responsabilidad del Estado y la salud mental. En esta oportunidad, un evento en el cual el Colegio Colombiano de Psicólogos tiene como invitados al doctor Bernardo Useche, presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos, a la doctora Astrid Arrieta, presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, al senador Jorge Eduardo Londoño Ulloa, al señor alcalde de Tunja, doctor Luis Alejandro Fúneme, y al doctor Henry Sánchez, presidente del capítulo Boyacá y Casanare. Los voy a dejar con un saludo del doctor Henry Sánchez, presidente del capítulo Boyacá y Casanare. Les presento un cordial saludo a nuestros invitados al conversatorio Responsabilidad del Estado y la salud mental de los colombianos. Apenas se declaró la emergencia, el Colegio Colombiano de Psicólogos, en cabeza de nuestro presidente nacional, el doctor Bernardo Useche Aldana, y con el apoyo del Consejo Directivo Nacional y de todos los presidentes capitulares, creó un equipo de respuesta e implementó una propuesta para ejecutar una política de salud mental, o sea, un modelo que determine cómo activar consejos departamentales de salud mental establecidos en la ley 1616. Y aquí me surge el primer interrogante. ¿Están operando estos consejos departamentales? ¿Tienen recursos suficientes? Bien valdría la pena ejercer entonces un control político a estos consejos desde el Congreso de la República. Yo pertenezco al Consejo Departamental de Salud Mental de Boyacá y al momento no he sido informado tampoco a la opinión pública sobre los recursos que se asignaron y de qué manera se está atendiendo a la población indígena de regiones como Cubará. Esta región, bien sabemos, limita con Venezuela. En cambio, sí, Boyacá registró el nombramiento de nuevos funcionarios para atender la emergencia. Un interrogante. Reitero la urgencia de ejercer este control político a la ley 1616 para dar cumplimiento a los artículos 29 y 30 de esta ley que fue promulgada en el 2013. Es en mi opinión que de pronto ese control sería vital en los actuales momentos. Y esto lo comparten todos los presidentes del Colegio Colombiano de Psicólogos. Además, nuestra entidad también se pregunta, ¿se está ejerciendo un control al Consejo Nacional de Salud Mental, el cual está bajo la responsabilidad y la coordinación de todas sus actividades por parte del Ministerio de Salud y Protección Social? Y además, la Secretaría Técnica la ejerce la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud. Los capítulos del Colegio Colombiano de Psicólogos, en concordancia con las directrices de la entidad trazadas en permanentes encuentros virtuales, hace acompañamiento al talento humano en las IPS, hace acompañamiento psicosocial a las familias y personas con COVID-19. COPSI está ejerciendo un riguroso apoyo desde sus líneas de atención al público. Y COPSI Boyacá, entre tanto, registra que mientras estamos de cara a la problemática, no se garantiza, algo muy delicado, la estabilidad laboral a los psicólogos. Tema que será objeto de otro conversatorio y del cual desde este instante estoy invitando a quienes hoy nos acompañan a que debatamos lo anterior
y con otros invitados también nos preguntemos y preguntemos si hay estabilidad laboral para los psicólogos en Colombia. No quisiera opinar más por cuanto el doctor Bernardo Useche, nuestro presidente nacional, tiene información muy cercana de todos los pronunciamientos que él ha hecho ante el presidente de la República. Vamos a tener la intervención del doctor Bernardo Useche. Muchísimas gracias a la doctora Blanca por la moderación y un saludo. Realmente es muy satisfactorio compartir este conversatorio con personas de tantas calidades. Por razones de tiempo no me voy a detener. El tema es la responsabilidad del Estado en la salud mental. Lo primero que quiero señalar es que ciertamente hay un problema de salud pública muy grave en salud mental. Lo era antes de la pandemia y se ha agravado durante la pandemia, por lo menos en algunos aspectos. Antes de la pandemia, desde el 2015 hasta el 2019, la mayoría de los indicadores subieron: la consulta por depresión, la conducta suicida, especialmente entre el 18 y el 19 hubo un incremento muy importante en el número de suicidios consumados. La violencia de toda naturaleza, especialmente la violencia sexual, que los psicólogos sabemos tiene un impacto muy negativo en la salud mental, no solo de las víctimas, sino de las personas que lo rodean. Entonces, la situación era ya crítica. Y con la pandemia, yo simplemente voy a dar un dato de los resultados preliminares de la encuesta que realizamos con la Universidad Autónoma de Barcelona durante el pasado mes, durante la cuarentena, y que tiene este dato. Entre las mujeres jóvenes, es una muestra de 18.000 personas, no es una muestra probabilística, pero sí es una muestra fuerte, porque son 18.061 personas mayores de 18 años. Y el dato que les quiero dar es que entre las mujeres jóvenes, que para efectos de la encuesta son las mujeres entre 18 y 29 años, de bajos ingresos, ¿sí? El 40% de ellas reportó síntomas de ansiedad durante el confinamiento, porque es el periodo en el que se hace la encuesta, el 53% de depresión, y el cuestionario utiliza pues varias escalas validadas, y somatizaciones en el 45% de las mujeres que participaron. Es decir, hay, por lo menos entre las mujeres, pero las diferencias no son mayores con los hombres, eh, eh, y sobre todo en los de bajos recursos, ahí la mitad de la población aproximadamente está sufriendo un impacto psicológico importante, como se ha reportado también en muchos otros países del mundo. Entonces existe evidencia de que es importante atender la salud mental. Entonces la pregunta a la que nos convocó el doctor Henry Sánchez es, bueno, ¿es responsabilidad del Estado y el Estado qué está haciendo? Yo defiendo el punto de vista de que es responsabilidad del Estado y que la salud mental como la salud en general. Ahora, ¿en qué sustento esa afirmación? Primero porque aún en los estados de una economía y los gobiernos de una economía que han instaurado una economía de mercado, aún dentro del capitalismo, ha habido presencia durante muchos años de modelos de protección de la salud eh, con una responsabilidad íntegra por parte del Estado. El ejemplo típico más importante es el de Inglaterra, donde luego de la Segunda Guerra Mundial se establece un sistema de salud que presta atención gratuita, oportuna, desde la cuna hasta la tumba, que se financia con impuestos y que no hace discriminaciones como las que tiene el sistema de salud
en Colombia y en general los sistemas de aseguramiento como el de Estados Unidos y que predominan en otros países. Este sistema durante 60 años dio prueba de esto. Los últimos gobiernos, aún siendo del Partido Liberal, del Partido Laborista, han empezado a hacer reformas graves de mercado y, y ya empiezan a haber estadísticas y estudios que demuestran lo que un médico inglés había planteado claramente en 1971, y es que a medida que se introducen más las leyes de mercado en un sistema de salud y en los servicios, menos atención se presta a los sectores que más lo necesitan. Y ese es el problema de que no se resuelva y de que el Estado no asuma la responsabilidad. Es que se profundizan unas inequidades en salud como lo estamos observando. Esto, como ustedes ven por el periodo y seguramente el doctor Londoño, pues que en su condición de politólogo y de jurista nos puede ilustrar si él lo considera así más sobre esto. Esto está asociado entonces a un modelo de estado de bienestar que tiene unas circunstancias históricas que lo favorecieron, de capitalismo de Estado, que lo favorecieron y que ahora en tiempos de pandemia ha mostrado, en el caso de China, su enorme efectividad para reversar la pandemia, controlar la pandemia. Entonces, contrario a esto, en las últimas décadas hubo una oleada de reformas que introdujeron leyes de mercado en los sistemas de salud, en el caso de Colombia, la ley 100 que todos conocemos, y que desde el mismo momento en que aparece en 1993 hasta el 20 de julio en que se instala la nueva legislatura en Colombia hace un par de días, cuando se presenta un proyecto de ley que firmaron 89 congresistas y donde a pesar pues de los términos que parecen tener una visión de respaldo al personal de salud y de apoyo a la salud pública y de todo eso, pues es un sistema de aseguramiento que lo que hace es concentrar y redistribuir el mercado y la población, en este caso los pacientes y la población en general del país es el mercado, y que por lo tanto este sistema de salud que tenemos no tiene una responsabilidad. Aclarado ese origen, y podríamos detenernos tal vez en la discusión en algunos aspectos de por qué fue posible y que eso se diera en el 48, a partir del 48 del siglo pasado en Inglaterra. Pasemos a ver entonces rápidamente cuál es la situación en Colombia. En Colombia tenemos una serie de políticas de salud, no nos falta política de salud. La más importante de todas, la que mencionó el doctor Henry Sánchez, la Ley 1616 o Ley de Salud Mental del año 2013, que establece una serie de criterios que son fundamentales y que no se han cumplido a cabalidad, como es el caso de los consejos departamentales de salud mental y los consejos municipales o territoriales, porque el señor alcalde de Tunja seguramente puede ilustrarnos si se ha puesto en marcha en la ciudad ya ese consejo departamental, que se vuelve clave, porque es que allí es donde se pueden articular el trabajo de organizaciones como la nuestra, que modestamente contribuimos como responsabilidad social, digamos, y gremial que tenemos, y que contribuye a lo que están haciendo, lo que hace la empresa privada, que en la pandemia, por ejemplo, se ha movilizado también de distintos y con algunos programas muy importantes como el de la Fundación Keralty sobre ciudades compasivas, pero que no pueden tener el alcance que pueden tener las entidades territoriales de salud,
y de ahí la importancia de que en estos consejos nos articulemos para que realmente respondamos a esto. Nosotros le hemos hecho una crítica al gobierno nacional a través del pronunciamiento que mencionó el doctor Henry Sánchez, donde hemos planteado que aunque existe política de salud, no existe una estrategia específica para la pandemia, porque el documento COMPES que se publicó hace un par de meses está todo referido al periodo anterior. Y aunque funciona el Consejo Nacional de Salud Mental, y ese Consejo Nacional de Salud Mental acaba de proponer una ruta de atención en salud mental para la discusión, está abierta a los comentarios de todos los interesados, pero en el criterio que tenemos nosotros es que no basta tener una ruta de atención escrita en el papel, como no bastan las políticas nacional de salud mental, ni el COMPES, etcétera, si eso no se implementa, y parte esencial de la implementación son los recursos, porque si no se cuenta con recursos, y aquí sería muy importante la opinión del señor alcalde de Tunja, porque lo que ha hecho la legislación colombiana y las resoluciones cada vez más es entregarle a las entidades territoriales la responsabilidad, por ejemplo, de la salud pública, ¿sí? Pero no están los recursos. Entonces, eso ha llevado, en la perspectiva que nosotros tenemos, a que alcaldes y gobernadores muchas veces, aunque tengan un plan territorial de salud muy bien elaborado, eso no se pueda materializar. Entonces, en conclusión, la tesis que sostenemos es que no se está asumiendo esa responsabilidad, ni en la política general, ni en el modelo de salud, porque este es un modelo que incluso cuando empezó la Ley 100, eliminó el Ministerio de Salud. La rectoría lo cambió, el doctor Juan Luis Londoño lo convirtió en un ministerio de protección social y lo integró con el trabajo, y lo que dirigía la salud era una comisión que no tenía elementos pues para ejercer realmente esa dirección. Y lo que existe ahora es un empoderamiento de las compañías aseguradoras, de las EPS, que realmente son las que controlan las redes. ¿Quién va a estar en desacuerdo con las redes? Las rutas de atención, los contratos con las IPS, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esa realidad. Y el gobierno pierde de vista algo que es con lo que voy a finalizar, ¿sí? Es que sin salud mental no hay salud, porque hay una integración entre la salud mental y la salud física. Ese dualismo cuerpo-mente no existe en la vida real. Pero sin salud mental no hay economía que pueda avanzar, no hay productividad. Hay un documento del 2016 de la Organización Mundial de la Salud formidable, donde con toda la evidencia, toda la investigación, todos los estudios demuestra que la salud mental deteriorada o precaria impide, no solo es costosísima para la economía de un país. El documento dice que son trillones de dólares los que se invierten anualmente en atender los costos asociados a los problemas de salud mental de la población en el mundo, sino que la productividad, nadie con problemas de salud mental, para no hablar de trastornos, que ya la doctora Arrieta nos ilustrará a continuación, puede hacerse esto. La salud mental es un bien preciado y un patrimonio de las naciones que debe priorizarse de la misma manera que la salud física, dijo hace unos días la Federación Mundial de Salud Mental. Los servicios de salud mental son una parte esencial de las respuestas de los gobiernos al COVID-19. Estos servicios de salud mental son una parte esencial de las respuestas, deben expandirse y ser completamente financiados. Nos afirmó Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, hace unas semanas también. Bueno, gracias. Continuamos
con la doctora Astrid Arrieta, presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Bueno, agradezco la invitación. Yo tenía una presentación, pero después me di cuenta que era un conversatorio. Creo que es una oportunidad que se nos da el poder plantear una problemática que para nosotros es una preocupación constante. Yo creo que la pandemia comienza exactamente con unas palabras nada gratas para el Colegio Colombiano de Psicología, donde la viceministra mandaba a que no estudiaran psicología porque no se necesitaban, y exactamente pues la pandemia cogió para decirle exactamente lo contrario. Y yo no sé si fue como premio o castigo, la pusieron a ella exactamente a liderar la parte que tenía que ver con salud mental. Yo he hablado todo este tiempo antes, yo vivo en Barranquilla, antes que la situación se complicara tanto, y para nosotros primero que el resto del país, hablaba de la posibilidad, voy a hablar ahora, en el término de ahora de la pandemia, para referirme exactamente al tema por el cual fuimos invitados. Yo hablaba de que estábamos enfrentando, ya nos venían avisando en los de Italia y los de España, lo que se venía posterior a la pandemia, y esta pandemia del coronavirus es la pandemia en salud mental. Y que por cada huella, yo hice una charla ayer, una huella física, o sea, por una enfermedad que es de este tamaño, lo que se va a encontrar es una huella mental de este tamaño para la población. O sea, que lo que viene en salud mental es muchísimo más grave, eso sin contar como referencia que estamos en un país con unas características totalmente diferentes a lo que ha pasado en el resto de las cabezas donde ha sucedido la pandemia, como es China o Europa. Nosotros venimos con una problemática sociopolítica grande de muchos años, con un sistema de salud que es muy bueno en cobertura, pero que es muy cuestionable en calidad, donde exactamente que somos nosotros los trabajadores de la salud, y entre los trabajadores de la salud, los trabajadores de salud mental más golpeados en la parte de contratación, en la parte del pago, ¿cierto?, de la estabilidad laboral, y que la pandemia lo coge de esta manera. Ya han hablado de la ley Esperanza que es muy amplia en lo teórico, pero que en la práctica las EPS, que yo digo, y por eso lo digo siempre, las EPS han pasado de agache, porque reciben todo el dinero, tienen toda la responsabilidad, pero no hay entes que supervisen, que se garantice que esta ley se cumpla. Esta ley es del 2013. ¿En qué termina la ley de Esperanza en el sometimiento? Pues de lo que ellos deberían hacer, de lo que las EPS deberían hacer, en contrataciones asistenciales netamente, donde además la forma de manera asistencial, como se deben tratar a los pacientes, es totalmente mutilada por personas que tienen un total desconocimiento de lo que tiene que ver nuestra forma de tratar, ¿cierto? Porque la palabra se convierte en nada debido a que no tenemos cosas prácticas para mostrar. Y eso que ya hay recortes en los cirujanos, que yo pongo como referencia a los ortopedistas, porque todo lo que tiene que ver con el poder hablar con alguien no tiene una tasa de valor, y voy a referirme específicamente a este país. Pero sale una política antes de la pandemia, que es la política 4886 de 2018, que sale en noviembre del 2019, que amplía las posibilidades, y además lo que busca es el poder hacerlo, o sea, poder modular la interdisciplinariedad, y además de eso, el tener como referencia la parte cultural, la parte sociológica, el entorno donde estaba o donde esté en los entes territoriales, y que tiene como meta que en el 2021, faltan 6 meses, hoy estamos exactamente, yo siempre me equivoco, a 23 de julio, o sea, estamos a una semana de entrar en el 8º mes del 2020, y no creo que se cumplan esas políticas. Entonces nos coge la pandemia, con unos cambios que se deben hacer desde el punto de vista en salud general, que no se dan lo suficientemente bien, porque estamos evidencia la falta de resorte, la falta de seguimiento que tienen las EPS, que el gobierno, el Estado le ha dado toda la potestad para hacer. A veces pienso que el dinero sí lo hay, pero el dinero se queda en manos diferentes, y nos coge a nosotros, los trabajadores de la salud, en una posición
con, yo diría, los pies de barros, al frente en la guerra sin los elementos para poder pelear. Y quedamos nosotros, porque lo que viene es posterior, los que trabajamos en salud mental, a mí me toca trabajar todos los días y salir, estar en un hospital al frente, atender, ¿cierto? Pero además de eso, vienen las consecuencias, este es en el frente directo, las consecuencias directas de lo que va a ser esta pandemia, lo que va a ser en el área de salud mental. El Colegio de Psicología participó en un estudio, nos lleva un adelanto porque hay solamente 2 informes, uno del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con las consecuencias en la parte de salud mental y el otro reporte es el que hicieron ellos, ¿cierto? Y que da unos datos similares a lo que han dado la evidencia en el resto del mundo. 50% dice la revista JAMA de posibilidad que la población, esto en la población de trabajadores de la salud, se deprima, 40% trastornos de ansiedad o síntomas ansiosos, y un 30% en los sintomatología de insomnio y un 71% va a padecer angustia psicológica o angustia, que en términos de vulnerabilidad, posibilidad de que nosotros podamos contagiar a un tercero, la posibilidad de estar contagiados, el estar agotados, ¿cierto? Eso es para los trabajadores de la salud, agotados porque el recurso o se va a morir como pasó en Barranquilla, nosotros hemos puesto, hoy se murió un médico más, un compañero mío más, tenemos 25 fallecidos en el área de la salud, 25. Yo trabajo en un hospital y ese hospital tiene dentro de los primeros contagiados a un fallecido, ¿cierto? Que es un auxiliar de enfermería. Hay dentro de los 4 primeros, después del siguiente reporte del que se hizo el cerco, una psicóloga, una psiquiatra, un jefe de enfermeros y un auxiliar de enfermería. O sea que no es solamente el primer hospital que tuvo más contagiados, un hospital que tiene que ver con la salud mental, que es la Clínica La Paz, y seguimos nosotros. Hemos puesto más muertos nosotros como ciudad que el resto de Colombia. Y creo que el resto de Colombia está viviendo lo que nosotros vivimos se cumplirían 4 semanas acá, o sea que las cosas están bastante difíciles y complicadas. Entonces, nosotros, si el Estado, el doctor Useche participa en el Consejo Nacional de Salud Mental, la Asociación Colombiana de Psiquiatría participa, está el doctor Carlos Molina, que lleva muchos años. Si vamos hacia atrás, no hay un cumplimiento cabal, a pesar de que hay leyes que cobijan que se dé, pero adolecemos nosotros de entes de supervisión que puedan garantizarle a una población totalmente vulnerable, como es la población que está en el área de salud mental, donde no tiene, si nosotros que tenemos, entre comillas, normalidad, no tenemos a veces ni voz ni voto, esta población, la voz somos nosotros. Y creo que el ministerio se ha echado a un lado, ¿cierto?, para hacer realmente tener unos programas específicos que se cumplan a cabalidad y que garanticen a la población esto. El doctor Useche es salubrista, que se va a convertir en un problema de salud pública. A continuación, el doctor Alejandro Fúneme, alcalde de la ciudad de Tunja. Yo quisiera referirme en 3 términos. El primero, a propósito de la pregunta que hace el doctor Henry de la responsabilidad del Estado en términos de salud mental y partiendo de la realidad que está en manos de nuestro sistema de salud, que está en función de principios, de normas, de instituciones, de políticas públicas y disposición de recursos para poder establecer procesos de información, evaluación, competencias, establecimiento de derechos y deberes, claramente es una situación que está a cargo del Estado. Los entes territoriales, lo manifestaba el doctor Bernardo, estamos llamados a apropiarnos de esta situación que es un problema de salud pública y de interés general mayor para el desarrollo social y el desarrollo económico de cualquier comunidad. Está a cargo de los entes territoriales vincular las EAPBs, vincular al sector ciudadano, vincular a los diferentes sectores de la ciudad para poder establecer una responsabilidad compartida en los diferentes sectores del gobierno, gobierno nacional, gobierno departamental, gobiernos territoriales, integrar a los sectores con una visión para tener la capacidad de vincularnos a la resolución de problemáticas sociales y también pensar en la articulación entre los sectores que posibilite soluciones integrales. La integralidad y la transversalidad son fundamentales en el desarrollo del establecimiento y el control de las políticas públicas de salud mental,
pero más allá de las políticas como un documento y como un papel formal, es la puesta en marcha de verdad de planes, acciones y proyectos que propendan por el bienestar y la salud mental de las personas. Claramente, bajo este escenario que planteo en términos de generales, es una responsabilidad del Estado que está compartida con la sociedad, con la familia, con el individuo, y en el que tenemos que empezar a vincularnos de manera transversal para poder garantizar escenarios de bienestar físico, pero también de bienestar emocional. Ya pasando al marco normativo, pues está desde la Constitución Política, la Ley 1438 de 2011, que si bien hace referencia a el tema de la población víctima del conflicto, también habla de la resolución y el enfoque psicosocial de los procesos de rehabilitación. Y hoy ese es uno de los grandes problemas. Hoy tenemos población migrante, tenemos poblaciones víctimas del conflicto que generan problemas de salud mental en el entorno de todos los territorios y que estamos llamados a atender. La ley 1448 de 2011 y el decreto 4800 de 2011, la ley 1566 del 2012, por el cual se buscan normas para garantizar la atención integral para personas con enfermedades asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, la resolución 1841 de 2013, Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, el Plan de Desarrollo Nacional, las políticas públicas de salud mental del Gobierno Nacional. El doctor Henry mencionaba también la ley 1616 del 2013 y las resoluciones 3202 de 2016 y 4886 del 2018, junto a la 089 de 2019, dejan un marco bastante amplio en términos jurídicos para hablar de problemática de salud que realmente estamos llamados a atender. Y hoy la excusa territorial, la excusa de los gobiernos no puede ser la falta de normativa. Lo que tenemos que hacer y estamos llamados a hacer es a integrar la normativa y aprender a entender este como un problema de salud pública de gravedad mayor, transversal y con un componente fundamental para el desarrollo de los planes de desarrollo y la incorporación y la articulación a los mismos, tanto municipales como departamentales y nacionales, y de esa manera poder desplegar campañas con un tema fundamental que mencionaba, la gestión de recursos. Estamos llamados a la implementación de recursos y para adentrarme en la segunda respuesta de la pregunta que planteaba el doctor Henry, ¿cuál es la realidad del departamento? En el departamento tenemos una escalera, por llamarla de alguna manera, que es la política nacional, la ley 616 del 21 de enero del 2013, la política departamental establecida mediante ordenanza 007 de junio de 2020, y para el caso del municipio apenas incluimos en nuestro plan de desarrollo Tunja, la capital que nos une 2020-2023, la creación y el establecimiento de las políticas públicas de salud mental. No las tenemos, pero más allá de que no las tenemos y que vamos a implementarlas haciendo esfuerzos, la realidad es que estamos absolutamente desarticulados, gobierno nacional, gobiernos departamentales y entes territoriales. Y cada uno hace esfuerzos propios de manera desordenada que lo único que llevan es mayor dificultad en términos de salud mental propia para el ejercicio de la administración y para la realidad y la dinámica de la salud mental. Entonces, si uno va a mirar la realidad, como lo mencionaba la doctora Street, del mundo, uno de cada 4 personas tendrá una afectación de salud mental en la vida. El 12.5% de todos los problemas de salud están en relación con problemas de salud mental. Un 1% de la población mundial desarrollará de alguna forma esquizofrenia a lo largo de la vida. El 50% de las personas o los problemas de salud mental en adultos empiezan a identificarse desde los 15 años y son datos que ustedes pues claramente manejan muchísimo mejor que yo, pero más de 300 millones de personas en el mundo viven con depresiones y problemas de salud mental. Entre el 35 y el 50% de los pacientes diagnosticados con enfermedades o problemas de salud mental en el mundo no reciben ningún tratamiento o el tratamiento que reciben es inadecuado. Y pues para el caso de Tunja, particularmente por mencionarles, uno de los problemas grandes que tenemos hoy son los intentos de suicidio y las muertes por suicidio. El año pasado cerramos con 14 casos de suicidio en una ciudad de 200,000 habitantes. A la fecha llevamos 13, con un 80% de presencia entre los 12 y los 26 años. Situación que claramente llama nuestra atención y la pandemia sin duda ha exacerbado o ha puesto de manifiesto los problemas de salud mental. Pero la pandemia no es la causa. La pandemia está poniendo en evidencia una problemática de salud que hemos dejado de atender
y que está siendo mucho más grave por las difíciles situaciones que vivimos y que vamos a seguir presentando. Esta situación en salud, como todos lo sabemos, no es una situación que vayamos a resolver en 6 meses o en un año. La crisis que origina a nivel social, a nivel económico, a nivel de salud, pues claramente va a tener una repercusión a lo largo del tiempo que tenemos que aprender a superar y que seguramente en los próximos gobiernos tendremos que atender. Pero lo primero es entender que tenemos que articularnos entes gubernamentales, sectores académicos, sectores privados, sectores docentes, establecer procesos de formación para poder garantizar un mejor comportamiento en términos de salud mental y poder atenderlo. Nosotros en Tunja también estamos muy preocupados por el nivel de envejecimiento de nuestra población. Nuestra población en Tunja, diferente a lo que a veces se considera, es una población que está envejeciendo y tiene mayor relación con los problemas de salud mental. Y la población joven que tenemos también es una preocupación por el aumento de consumo de sustancias psicoactivas, por el aumento de la disfuncionalidad familiar, por el aumento de la violencia de género, la violencia sexual, la violencia familiar, la violencia social, que son detonantes que están siendo mucho más fuertes en nuestro territorio. Nosotros, para contarles y para terminar y no extenderme, después de poner un panorama general de nuestra ciudad y la realidad de nuestra ciudad, dispusimos en nuestro plan de desarrollo de manera directa recursos por el orden de 7.500 millones, no solamente para la implementación de las políticas públicas, sino también para poder tener escenarios, planes, programas, proyectos en concordancia con la Secretaría de Protección Social, el Instituto de Recreación y Deporte, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Económico, porque una de nuestras grandes preocupaciones es la empleabilidad y el emprendimiento. Tunja ha sido históricamente una de las capitales del país con más altos índices de desempleo y es una situación que claramente tiene una repercusión en los temas de salud mental. Los problemas de violencia de género y los problemas de disfuncionalidad familiar tienen una repercusión. El crecimiento del tráfico de sustancias psicoactivas y el consumo de sustancias psicoactivas es una realidad que tenemos que atender sumado al envejecimiento de la población. Por eso, para nosotros en el plan de desarrollo y además por la condición médica, si me permiten ser un poco vanidoso, pues para nosotros el tema de salud es fundamental y para nosotros está no solamente específicamente los 7.500 millones en salud mental, sino todos los recursos que están por el orden de los 28.000 millones de pesos para poder garantizar transversalidad en todas las secretarías, escenarios de deporte y bienestar para garantizar mejores condiciones físicas y mentales, escenarios de empleabilidad y emprendimiento para garantizar mejores condiciones socioeconómicas a las familias que permitan garantizar una mejor dinámica de desarrollo social y un entorno mucho más amable con centros de escucha, que es muy importante, la doctora Astrid lo mencionaba. Hemos perdido, y ese es un factor de los que más, que yo considero, y perdónenme porque es una apreciación meramente personal, que el estar pegados al computador nos ha hecho quizá tener más cercanía, pero hemos perdido la posibilidad de escuchar realmente a las personas. Y las personas necesitan ser escuchadas, necesitamos establecer centros de escuchas y definir alternativas para poder acompañar esta problemática que estamos presentando en la ciudad de Tunja. Ahora tenemos la intervención del doctor Jorge Eduardo Londoño, senador de la República. Cuando estaba como preparando qué decir, me acordé de mi abuelita. Mi abuelita decía, mente sana en cuerpo sano. Y esa fue una frase, o es una frase que se le atribuye a Décimo Junio Juvenal en el siglo I antes de Cristo. En esa época, entonces, se rezaba a los dioses para que a los seres humanos les diera un cuerpo sano y una mente sana. Es decir, el cuerpo y la mente eran un todo, y eso era muy importante. Pero a partir del siglo XIX, esa unidad empieza a separarse y entonces se le empieza a rendir mucho más culto al cuerpo. Inclusive se le atribuye también esa frase a Platón, pero no hay un escrito que ratifique eso. En el siglo XIX entonces se empieza a separar y se le empieza a rendir un culto impresionante al cuerpo. Como ocurre en la contemporaneidad, sociólogos como Bauman, como Lipovetsky, como Ulrich Beck, plantean que hoy por hoy el tema de la salud física, de la salud del cuerpo, era muy importante, tanto que se estaba convirtiendo en una obsesión.
en donde existen modelos de cuerpo, en donde se rechaza lo que no está de acuerdo con ese cuerpo y la mente se dejó un poco de lado. En el mundo, solamente el 1% de la fuerza laboral de trabajo en salud, solamente ese 1% es fuerza laboral en salud mental. El 45% de la población mundial vive en un país que cuenta con menos de un psiquiatra por cada 100.000 habitantes. Eso nos da un indicador, es un indicador de cómo la mente deja de ser tan importante como un todo. En Colombia hay 1.3 terapeutas por cada 100.000 personas. Y en la encuesta nacional de salud mental, creo que el doctor Usecha hacía referencia a unos datos similares, 10 de cada 100 adultos entre los 18 y 44 años y 12 de cada 100 adolescentes tienen algún problema que sugiere enfermedades mentales. En uno de los datos que mis asesores buscaron muy cordialmente, tenemos que en Colombia hay 1.250 psiquiatras aproximadamente para una población de casi 50 millones de ciudadanos. Entonces, lo que nos deja esta pandemia, bien lo planteaba nuestro alcalde, es que la salud física es importante, pero lo es la salud mental. Las teleconsultas han subido en un 30% para profesionales de psiquiatría y el distanciamiento social, también nos lo decía el doctor Useche, pues ha traído afectaciones que pues se convierten en depresión, en ansiedad y que producen pues abusos domésticos, autolesiones, suicidios. Entonces, ¿cuál es la tarea principal? Hace poco hablábamos con el exrector de la Universidad Wasserman y él expresaba algo con lo cual estamos totalmente de acuerdo. Y es que en la post-pandemia no solamente vamos a hacer una reparación o a tener que hacer una reparación en lo económico, en lo educativo, en lo de salud, sino vamos a tener que hacer una reparación psicológica. Y va a tener que ser una reparación psicológica muy profunda, porque hoy lo que se ha incrementado en este aislamiento social es el miedo, el peligro, el no acercarse al otro. El otro es peligroso, no nos acerquemos. El colegio, que era un sitio de refugio para los estudiantes, para los niños, o la universidad, se convirtió en un sitio peligroso. Y entonces vamos a tener que hacer una reparación mental de todos esos daños que ha producido este aislamiento, porque entre otras cosas vamos a tener seguramente que seguir viviendo con esta nueva realidad social. Entonces, la pregunta, la convocatoria es afirmativa, como ustedes lo han dicho. ¿A quién le corresponde eso? Pues eso le corresponde sustancialmente al Estado. Y entonces para eso vamos a tener que llevar a cabo lo que yo siempre he dicho y propongo, que es una ruptura institucional democrática. Vamos a tener que ver si el centralismo nos sirve. Vamos a tener que ver si las EPS eran las que debieron haber sido destinatarias de alrededor de 7 billones de pesos, o eso debería haber llegado a los hospitales, a los alcaldes, a los municipios y a los departamentos. Vamos a tener que ver si la ganadería es más importante que la agricultura. Hoy por hoy quienes están manteniendo al país pues son estos agricultores. Alcalde, por aquí de la vereda de Runta, sector La Cabaña, que antes de que amanece ya están trabajando y no le han parado bolas ni a la pandemia ni al virus, sino que siguen alimentando a las grandes ciudades. Vamos a tener que mirar si esa economía extractiva es la que nos conviene, o vamos a tener que voltear los ojos a un desarrollo mucho más ambiental, mucho más respetuoso con lo que hemos nosotros agredido.
Por eso esa ruptura institucional es importante y seguramente que en ese propósito de reparación psicológica, el Estado tendrá que voltear los ojos otra vez hacia este sector que es tan importante. La doctora Astrid nos lo comentaba, los únicos que han colocado un grano de arena y a los cuales les debemos rendir tributo, no un grano de arena, una tonelada de arena no solamente es el sector médico, sino también el sector de la psiquiatría, de la psicología, que de una u otra manera también están arriesgando su vida por mantener ese viejo precepto de mente sana en cuerpo sano. Yo terminaría haciendo una reflexión y es que no estamos en un tiempo de cambios. Este no es un tiempo de cambios. Este es un cambio de tiempos. Y como es un cambio de tiempos, pues vamos a tener que asumirlo así. Yo soy un optimista moderado. No creo que muchas cosas vayan a cambiar. No creo que el capitalismo se vaya a acabar. Tampoco creo que la solidaridad vaya a ser ahora lo más importante entre las clases dirigentes y las clases más necesitadas, más vulnerables, pero algunas cosas sí seguramente se van a dar, porque si uno hace un recuento de la historia, por lo menos aspectos económicos han cambiado después de las grandes crisis del mundo y de nuestra realidad nacional, y esperamos que así sea también para que volvamos a caer en la cuenta de que mente sana en cuerpo sano es un solo concepto y que así lo debemos entender. Muchas gracias. Venimos con una serie de preguntas e inquietudes que tienen nuestros visitantes a nuestro Facebook. Entonces voy a transmitir la primera pregunta al señor alcalde de Tunja y dice, si bien es cierto por pandemia se incrementan los problemas de salud mental, ¿qué tiene proyectado para impactar la ciudad para contrarrestar estas patologías? Es muy importante y lo primero es darle un enfoque y un abordaje transversal en términos de organización y de atención para la salud de las personas. En segunda línea, prevención y control de sustancias psicoactivas. En la tercera línea, prevención y atención integral a las violencias de género y atención a las personas en situación de vulnerabilidad para prestación de garantías de salud física y salud mental. Centros de escucha, definimos los centros de escucha que nos parece que a nivel, por ejemplo, de las zonas de orientación escolar, que son equipos que trabajan intersectorialmente con diferentes disciplinas del área de la salud y de las áreas sociales, nos permiten atender problemáticas de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes para poder establecer una ruta de acción y poder hacer un seguimiento con el acompañamiento profesional. La siguiente pregunta, ¿qué propuesta puede hacerse para materializar la política pública de salud mental para que sea una realidad en los territorios y sea un tema relevante dentro de las agendas políticas de los gobernantes? Y va para la doctora Astrid Arrieta. Bueno, yo pensaría que esa pregunta la podría resolver mejor el doctor Jorge Eduardo Londoño. Nosotros somos un país de leyes. Las leyes realmente, cuando tú lees la ley Esperanza, es una ley amplia, es una ley que no deja afuera los programas que en ese momento se podían llevar a cabo. Estaban los servicios comunitarios asistenciales por otro lado, la parte de salud mental dividida de la parte asistencial, las atenciones por fuera, pero que en la práctica se ve pues reducida a cosas muy pequeñas. En los entes territoriales, dependiendo de los sitios, hay dineros que se pueden utilizar o no, dependiendo de si están o no la población totalmente cubierta. El PIC, pues, o los programas para PIC, o los dineros de PIC en poblaciones como el Chocó o como la Guajira, de pronto más el Chocó, que tiene menos cobertura, pueden ser utilizados y son grandes. Pero cuando tú otra vez vas a la práctica, estuve en el Chocó, la forma en la clasificación de los planes de desarrollo, y estaban los planes de salud, hablaba con el secretario de salud, que es psicólogo, bueno, ya debió de haber cambiado el psicólogo, yo veía el orden y yo le decía, ¿dónde está la parte de salud mental? El secretario de salud, entonces me decía, no, eso no es importante en una población como Chocó,
donde tenemos solamente de ejemplo las consecuencias de Bojayá, donde está la pobreza, donde hay farmacodependencia. Si nosotros mismos no damos las prioridades entre los planes de salud a situaciones o en sitios tan evidentes, no se va a dar. Yo sigo pensando que para que realmente se lleven a cabo lo que está escrito en la ley, y que el dinero que sí les llegó a las EPS, que llegó menos, sí llegó a los entes territoriales, se inviertan en lo que se debe invertir y que hagan programas, porque le da más libertad, al doctor Verano Seche le daba más libertad a los entes territoriales, es lo que está viniendo, el ministerio pierde poder como en esto, le da más poder a una cosa tan mala que tiene el sistema de salud nuestro, que las EPS se volvieron arte y parte, y cuando tú eres arte y parte no puedes ser juez y la misma persona que vas a juzgar, pues no te vas a juzgar de manera adecuada. Hay una cosa que se llama la verticalidad en la contratación, y ya hay muchas EPS a las cuales han sido sancionadas, ellas son las EPS y forman sus propias IPS y subcontratan a sus propias. ¿Cómo puedo yo velar para que un servicio se preste con calidad? Un mal llamado auditoría, si yo soy misma, yo me estoy contratando a mí misma, o sea, y lo que voy a lograr es, lo que voy a querer lograr realmente es tener exenciones, utilidades en lo que tengo. Entonces, para que los entes territoriales cumplan la función que deben cumplir, para que las EPS cumplan con lo que tienen programado, porque también les llega un dinero muy grande y les quitó una parte del dinero a los entes territoriales. Yo creo que lo que se debe reforzar son los entes de control, unos muy buenos entes de control que tengan los dientes suficientes para poder sancionar, para vigilar, no de la manera como se está vigilando. El acceso a la superintendencia de salud es súper difícil. Debería haber un representante de la superintendencia de salud en cada sitio donde yo pueda ir, decirme y que de inmediato se den las medidas. Yo oía al presidente de la SEMI esta mañana y él decía, pero ¿por qué nos van a sancionar? Lo que deben tener es como paciencia para solucionar el problema. Y yo contestaba, pues la paciencia para diciembre, cuando muchos muertos que ya llevamos se dé, yo creo que está bien atrasada. Y no hay ninguna sanción, absolutamente nada. O sea, la cara del sistema somos nosotros que no tenemos realmente poder resolutivo. Entonces yo creo que es más darle el poder suficiente a entes de control. En los entes de control está la superintendencia, la Contraloría, la Procuraduría, para que realmente se cumplan las leyes que hay, porque las políticas están. Lo que salió recientemente del COMPES, que es mucho dinero, ¿cierto? Ahora para llevarlo a cabo, y que se dé, y fue antes de la pandemia, realmente antes, Luis Alejandro, el doctor daba la referencia de lo que nosotros tenemos. Las tasas de suicidio en Colombia subieron de 4, una tasa por 100.000 habitantes, a 5, a 6% por 100.000, a 6 por 100.000, a 6.2 por 100.000 habitantes. Hay ciudades donde las tasas son más altas. Ahora, ¿qué consecuencias vamos a tener nosotros ahora cuando esto acabe? En las poblaciones menores, un solo suicidio, una población menor, un niño de 6 años, 8, lo hemos tenido, debe llamar inmediatamente una problemática de salud pública. Aquí no se cumple. Se muere un niño. Cuando un niño se suicida, nos está llamando que como sociedad no hemos cumplido nuestro papel protector. Ni siquiera estamos hablando de los entes territoriales, de la gobernación. Toda la sociedad no es capaz ni siquiera de manifestarse cuando hay un suicidio de un niño, que debe estar cuestionando nuestra capacidad de protección a una población tan vulnerable. Entonces yo pienso que más reformas es que los entes de control vigilen que se lleven a cabo lo que deben cumplir y que haya sanciones realmente que se tengan en cuenta, que se puedan dar y que se le den a los entes que no cumplan. Totalmente de acuerdo. Miren, los antiguos latinos decían pésima república plurimae leyes. Es decir, un Estado con muchas leyes es un Estado corrupto. Y estoy de acuerdo con la doctora Astrid. La cantidad de leyes que nosotros producimos es impresionante. Les coloco un ejemplo. El Código Civil brasilero tiene alrededor de 2.000 y pico de artículos y se hizo en 17 años. Nosotros hacemos en un año el doble de artículos. Y hay de que un congresista no pase un proyecto de ley,
pues es mal congresista, sí. Cuando a los congresistas nos deberían juzgar por los debates de control político y por la coherencia en el voto. 164 decretos sacó el presidente de la República en 2 meses. Eso es impresionante. Y se van a presentar alrededor de 300 proyectos de ley para esta legislatura. Entonces, el problema no es de leyes. La doctora Astrid tiene toda la razón. El problema es de voluntad política y obviamente de autonomía de los territorios, que seguramente será el tema a discutir también después de la pospandemia, el grado de autonomía para los territorios. Entonces, pienso que ya presentar más leyes o construir más normas ya no es el caso. Totalmente de acuerdo con la doctora Astrid, que se ve tiene una muy buena cultura jurídica. Ya tenemos demasiadas leyes. Todas esas leyes, todas las que mencionó el señor alcalde de Tunja, creo que no se le quedó ninguna por fuera, pero todas tienen siempre entrelazado una serie de artículos o de parágrafos donde dice que las EPS o las administradoras de los planes de beneficio, ahora en el proyecto de ley que están proponiendo al Congreso, las van a llamar AS, aseguradoras, ¿sí? Siempre están mediadas por esa intervención. Y entonces, por ejemplo, nosotros en el colegio hace 2 años empezamos un programa de prevención de suicidio en el departamento de Arauca. Y allá nos encontramos con que hubo una persona que entró 17 veces al mismo hospital por intento de suicidio. La 18 logró quitarse la vida, ¿sí? Pero ¿qué nos está diciendo eso? Que las rutas no funcionan, la atención no funciona, porque a la persona la llevaban a urgencias y allí cumplían y podía estar 2 días, pero la ruta es que se le den una serie de citas y se le atienda. Y si es del caso, se le hospitalice, etcétera. Pero eso no se cumple. Entonces, hay que esto no va a funcionar si no se agiliza eso. Y el otro punto son las tarifas de lo que se le paga al personal de salud. O sea, las condiciones laborales y contractuales y todo esto, pero los manuales tarifarios que se tienen, ¿sí? Para un psicólogo clínico, para una consulta, ¿sí? Están nominalmente en 20,000 pesos o algo, ¿sí? Pero en la práctica, como hay libertad tarifaria, entonces, y esa es la no presencia del Estado, que es lo que tiene, ¿sí? Entonces se paga 8,000 pesos o 9,000 pesos por una consulta de 45, ¿sí? Y no se puede dar la cita a la semana siguiente, sino mucho más espaciada, etc. Entonces, hay que destrabar en la práctica todo esto, pero para eso se necesita reorganizar, por lo menos parcialmente, el sistema tal como está operando en este momento, porque por ejemplo, la contratación, entonces uno habla, yo he hablado con gerentes de hospitales, entonces que le dicen a uno, no, pero es que yo para contratarlo de salud mental tengo que hacer un paquete de acuerdo al per cápita, donde van incluidos los medicamentos, van incluidos los exámenes radiológicos, etcétera. Y entonces eso es mucho más importante que la salud mental. Entonces para la salud mental no queda sino esto, entonces no alcanza sino para consultas de 8,000 pesos. Bueno, y entonces le dice a uno el gerente, pero además nos están debiendo, tenemos estas deudas y tal. Entonces hay que en la práctica remover, hacer cosas concretas, así sean pocas, ¿sí? Psicólogos hay, a diferencia de los psiquiatras que infortunadamente hay ese número que mencionaba, creo que era el señor alcalde o el doctor Londoño. Nosotros somos 140,000 psicólogos,
como empezó muy bien la doctora Astrid, nosotros sí, la pandemia, esa era una fortaleza que teníamos. Podíamos estar al frente de mucho más de lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero no lo hay, no se han contratado los psicólogos en el número que se necesita. Gracias, Blanca, perdona que quise contestar también ahí. De mi parte, solo una pequeña apreciación y es absolutamente de acuerdo con las tres posiciones anteriores, la doctora Astrid, el doctor Bernardo, el doctor Jorge Eduardo, pero sí valdría la pena, doctor Jorge Eduardo, que hoy empezáramos a pensar en definir nuevas prioridades de interés en el país. Y las prioridades de inversión a propósito de la pandemia nos han mostrado que deben estar en torno al ser humano, al tema de salud y al tema social. Y yo creo que esa es una deuda histórica que tiene el Estado con los territorios y que es importante empezar a analizar, empezar a retomar y que esto nos enseñe esta difícil situación en la que vamos a durar bastante tiempo, nos permita valorar esa necesidad de identificar claramente cuáles son verdaderamente las prioridades del país y la posibilidad de la definición de recursos en inversión para establecer esta dinámica no solamente en el papel y en la norma de las políticas públicas, sino en la nutrición de esas políticas con recursos que les puedan dar continuidad y transversalidad a través del tiempo. Solamente eso. Muchas gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, hablando de recursos, ¿cómo se piensa en usar una frase de moda que es reinventar la salud para que las EPS no se queden con los recursos de la ley 100, que es la culpable? Yo planteaba lo de la ruptura institucional democrática. Cuando hablo de esa ruptura institucional democrática, planteo que tenemos que rehacer todos estos sectores. Y entonces, pues vemos que las EPS fracasaron porque es una intermediación que en un tiempo estuvo en manos del Estado y pienso que funcionó. Seguramente después hubo actos de corrupción, pero la solución no era haber acabado con esa forma de intermediación, sino haber atacado la corrupción. Porque es que nos pasa lo de la pareja que encontró a su pareja con otro en el sofá y vendimos el sofá. Eso es lo que hacemos nosotros siempre. Acabamos con las instituciones en vez de mirar cómo controlamos la actividad o las indelicadezas o los delitos o la criminalidad de las personas. Entonces me parece que esa intermediación que hacen las EPS, pues obviamente son sectores que buscan es ganancia económica. Las EPS son las mayores deudoras de nuestro sistema público de salud y siempre se quejaron porque no les giraban. No es cierto, sí les giraron. Y ahora en esta pandemia creo que les giraron alrededor de 6, 7 billones de pesos, cuando esos recursos debieron haber llegado mejor a los hospitales directamente. Entonces sí hay que rehacer todo el sistema de salud. Pienso que a los entes territoriales no se les deben asignar solo competencias, sino también recursos. Y bueno, tendremos que atacar esa grave pandemia que ronda no solo por nuestro país, sino por el mundo, que es la corrupción. Pero eso sería muy fácil. Yo proponía alguna vez y decía, miren, al Contralor que no lo nombre el Congreso, con eso no tiene ningún compromiso con los congresistas, que se nombre por meritocracia. Lo mismo al Procurador. Los contralores departamentales o municipales que no los nombren los municipios o la asamblea, sino que los nombren también por meritocracia y de esa lista la función pública escoja los primeros. Es decir, poder luchar contra la corrupción es fácil. Una norma que diga que ni gobernadores ni alcaldes podrán nombrar parientes dentro de tantos grados de consanguinidad de los contralores, de los procuradores o de los fiscales. Eso se puede hacer, pero cada vez que uno habla de que el Estado es el que debe asumir ciertos servicios públicos,
plantean el argumento pueril de que entonces la corrupción no deja que el Estado sea buen administrador. Eso no es cierto. Y pienso que esta pandemia, si algo dejó claro, es que estos servicios públicos básicos no pueden seguir en manos de los privados, porque es que los privados buscan rentabilidad. Y uno dice, pues uno entiende este gobierno, es un gobierno que a quienes ha favorecido, a la banca, a las EPS, lo decíamos, a las grandes empresas de servicios públicos, a los grandes empresarios del campo, en detrimento de la mediana, de la pequeña empresa y en detrimento de las clases más vulnerables. Entonces, hay que darle un revolcón, hacer un revolcón. El sistema no sirvió y estamos esperando la reforma en salud que van a pasar, a ver si es una reforma de fondo en donde se reconozca ese derecho fundamental o es simplemente un maquillaje. Y la reforma de fondo, desde mi perspectiva, está en discutir, discúlpenme si soy reiterativo, la función de las EPS y en mirar el grado de autonomía y de transferencia de responsabilidades y recursos que se le va a dar a los municipios y a los departamentos. Si un alcalde es responsable de su salud y un gobernador, pues nuestro campesino en la vereda de Belandia, del municipio de Saboyá, pues va y busca al alcalde y si no lo atiende, se le parquea en la casa hasta que lo encuentra. Pero ¿qué hace un campesino teniendo que ir a Bogotá a buscar al gerente de la EPS en Bogotá? Es imposible. Citas de especialistas que se demoran 6, 7, 8 meses, a veces años. Eso no puede continuar. Entonces hay que hacer una ruptura institucional y sobre todo en el área de la salud, que es la más vulnerable y es la que más vamos a necesitar para el futuro. Pero pues la pandemia dio la lección. O nos ponemos pilas y le paramos bolas a eso, o nos vamos a fregar, porque esta no será la única pandemia que vamos a vivir. Seguramente de aquí en adelante vendrán varias. Pues tenemos dos opciones: seguir haciéndonos los ciegos a un problema que históricamente ha sido muy importante y que no hemos querido reconocer y que se hizo mucho más evidente a propósito de la pandemia, o tomar decisiones y acciones para que sean parte de nuestra agenda política y administrativa en el desarrollo de los territorios. La implementación y el establecimiento de las políticas públicas de salud mental en un marco de organización del sistema de salud de cada uno de los territorios es fundamental y casi que es una obligación de los mandatarios para poder establecer y para poder definir y nutrir con recursos. Por eso, yo estaba reflexionando mientras ustedes contestaban. A mí me ha llamado mucho la atención la expresión, no la había oído, del doctor Londoño, de la ruptura democrática, porque yo creo que eso tiene un significado importantísimo, y es que dentro de la normatividad y la constitución y la democracia es posible aunar a los sectores interesados para hacer ese cambio que aquí, yo les digo, realmente estoy sorprendido de que básicamente estamos todos de acuerdo. Sí, puede que haya matices, pero no tuvimos que pues, enfrentar pues, dos posiciones. No. Entonces, los actores principales son las clínicas y hospitales públicos y privados, los médicos especialistas, más los auxiliares de enfermería, los camilleros, es decir, todo el personal de salud, los pacientes. Entonces, las asociaciones científicas, y hoy en salud hay muchas organizaciones. Cada especialidad médica tiene una asociación, cada profesión de la salud tiene una organización gremial también, los trabajadores tienen sus sindicatos. Bueno, y ha sido difícil, pero yo creo que cada vez está más claro. Yo en estos días leí en Vanguardia, que es el periódico de Bucaramanga, una columna del doctor Víctor Castillo, que es el
presidente, director del Hospital Internacional y de la Fundación Cardiovascular, es decir, de una de las grandes IPS de Colombia, y el planteamiento que hacía, yo lo hubiera firmado con todo gusto si hubiera necesidad de firmarlo. Y es una persona pues con la que uno inicialmente no tendría pues por qué estar de acuerdo. Pero él planteaba que en salud mental señalaba una responsabilidad del gobierno, unas limitaciones, ¿sí? Y cómo era necesario eh, eh, buscar una identidad en ese sentido. Y eso tiene una correspondencia política también, pues, pero en principio yo creo que si todos coincidimos fácilmente, podríamos mirar. Ahora, no es lo que está pensando el sector mayoritario en el gobierno. Yo hoy, antes de llegar acá, me leí esa propuesta de proyecto de ley que firmaban los senadores Fabián Castillo, el nuevo presidente del Senado, Arturo Char, el doctor Álvaro Uribe, y 80 y tantos más senadores, y decía, pero realmente lo que quieren es más de lo mismo, es profundizar más, con una palabra que yo la había buscado y no la había encontrado, la dijo el doctor Londoño, es con un maquillaje donde la salud pública, el derecho fundamental a la salud, la dignidad del trabajo, o sea, todo lo que estamos diciendo nosotros está ahí, pero si uno profundiza un poco más, es una profundización del modelo, o sea, hay un sector de la sociedad y de la política que no está interesado en que esto cambie. Los demás, ahora, es pensando en las personas, es pensando en nosotros mismos. Es que existen países, miren, nosotros como colegio vamos a dar una capacitación a toda la RAP, se llama, la Red de Atención Pública del Uruguay. Es decir, todos los profesionales de la salud que están en atención primaria en salud, ¿sí? Y yo digo, bueno, pero si hay otro país que ve esto, ¿sí? Y bueno, y es una capacitación en telepsicología, en las nuevas formas que hay que adoptar para hacer la atención en salud mental para los distintos grupos etarios, para las distintas poblaciones, para los distintos niveles de complejidad, porque una cosa es la ansiedad normal al comienzo de la pandemia, otros son los problemas mentales, otros son los trastornos mentales, otros son las personas que ya tienen condiciones y cuadros psiquiátricos preexistentes, pero todo eso lo podemos hacer y allá en el Uruguay se están aprestando para reforzar esto. Entonces, ¿por qué se puede hacer allá y no se puede hacer aquí? ¿Sí? Allá hay voluntad política, allá hay un consenso en que hay que atender la salud mental y aquí eso no lo vemos en los estamentos que tienen la capacidad de decidir. Doctor Bernardo, es ruptura institucional democrática. Perdón. Porque sí, Sí. después ahí sí me tildan de chavista y de todo eso. Tomo nota. Gracias. ¿Qué garantías hay en Colombia para promover la atención de salud mental y por qué promueven el voluntariado? ¿Qué valor se le da entonces a la carrera de psicología? Frente al voluntario, excelente pregunta, porque creo que me permite aclarar una vez más cuál es la posición del colegio frente al voluntariado. Mire, en salud pública, en cualquier emergencia de cualquier naturaleza, se desbordó un río, un incendio, un temblor, un sismo, etcétera, dependiendo de la magnitud, siempre hay una respuesta altruista de un grupo de profesionales que quieren ayudar. A mí me tocó armero, ¿sí? Y la respuesta de muchos de nosotros fue enseguida decir, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Después nos dimos cuenta de que eso era un desorden y que hacía uno más estorbo que cualquier otra cosa. Pero hay una primera respuesta donde se ofrecen voluntarios y si hay la organización y la capacidad de ubicarlos en el lugar al lado de los psicólogos de emergencias y desastres que los existen en Colombia y de altísimas competencias profesionales,
y otros, eso es válido. Pasado eso y siendo coherente con lo que hemos planteado de solicitar que se empleen más psicólogos calificados, incluso nosotros estamos dispuestos a contribuir a la capacitación que se requiera especial. Entonces, después de eso hemos estado atentos a ayudar a vincular incluso a los voluntarios que no tenían empleo. Algunos de los voluntarios tenían empleo, ¿sí? Y entonces dedicaban unas horas, pero habían otros que no tenían empleo. Lo último fue que la alcaldía de Bogotá nos llamó la semana pasada y nos dijo, necesitamos 120 psicólogos para hacer seguimiento epidemiológico, a los contactos de las personas diagnosticadas, les damos un entrenamiento, etcétera. El colegio nos puede, y entonces 120 de ese grupo que inicialmente de voluntarios, que ya cerramos ese programa de voluntariados, porque eso era una primera fase, pero sin embargo logramos aportar esa cantidad y eso es lo que estamos haciendo. Entonces no hay una incompatibilidad entre lo voluntariado, ni estamos diciendo que los trabajos que lo que buscamos es simplemente utilizar voluntarios. No, eso es importante, tiene un lugar en una primera fase, tiene un lugar secundario y por eso hoy aquí estamos diciendo la responsabilidad es del Estado y ya lo había mencionado. Tenemos muchísimos psicólogos altamente competentes que además podemos, a través del trabajo que hemos hecho a nivel nacional e internacional. Aquí hemos tenido nosotros, por ejemplo, David Murray, que es el presidente de la Sociedad Británica de Psicología, dio una excelente charla en un evento internacional en el que participamos sobre cómo manejar psicológicamente a los pacientes que han sobrevivido la UCI. Aquí nadie en Colombia, nadie se había preocupado de eso. Y nosotros vimos eso y le dijimos, doctor Murray, usted puede... hicimos esa... habló para los psicólogos colombianos, le reunimos un grupo de psicólogos hospitalarios, es decir, los que están allá a primera fila atendiendo eso, contratamos la traducción simultánea y dimos una excelente capacitación. Ese es nuestro papel, ¿sí? Y nos hemos movido así a través de esa iniciativa que se llama Equipo de Respuesta Psicológico al Brote del Coronavirus, que mencionó el doctor Henry, y que realmente nos ha movilizado y nos ha puesto, ha sido muy satisfactorio contactar tantos colegas que de manera voluntaria se acercan a contribuir, a escribir guías, protocolos. Telepsicología se convirtió en algo que estaba por allá en el último lugar de las prioridades y ahora es el medio tecnológico a través del cual podemos hacer. Entonces tenemos colegas psicólogos especializados, ¿sí?, en escribir protocolos para que y en tener los criterios éticos para hacer consulta, porque lo más fácil es hacer, bueno, yo hago psicoterapia por WhatsApp, ajá, y la confidencialidad, y el consentimiento informado, y el cuidado de los datos, y todo eso. Entonces, de todo eso nos hemos preocupado, y eso ha sido porque han llegado quienes tienen esa formación, ese entrenamiento, esas condiciones, se han ofrecido, y hemos terminado contratando a algunos para dictar esto y tal, o consiguiendo quien los contrate, ¿sí? Por eso yo decía al comienzo, es un aporte modesto, nunca compara, pero eso nos da autoridad para decirle al gobierno cuál es su respuesta, en qué, no solo resoluciones, no más resoluciones, por favor, ¿sí? En salud mental también va un resto de documentos, ¿sí?, sino resolviendo el problema concreto, ¿qué podemos hacer? Espero que eso le haya respondido a la colega que hizo la pregunta. Gracias, doctor. Esta pregunta es para todos, del señor René Francisco Moreno. Y dice, hago la pregunta en general sobre un consenso que el Estado es quien debe asumir la responsabilidad de la salud mental.
y que debe haber una reparación psicológica. Y es evidente una intervención masiva de los profesionales en psicología. ¿Cómo desde el rol de los psicólogos podemos vincularnos y ser tenidos en cuenta por los entes gubernamentales? Pues, Se atreve a responder. Bueno, como, si quieren, Doctor Usache, le tocó Es para cualquiera, dice acá. Yo diría frente a eso que justamente el Colegio Colombiano de Psicólogos es receptivo a toda esta serie de iniciativas, a toda la inquietud de los profesionales en todo el país. Acudan al Colegio Colombiano de Psicólogos. Nosotros tenemos allí unos profesionales idóneos, unos profesionales éticos, unos profesionales formados en distintas disciplinas que en todo instante, auscultando la realidad del país, estarán prestos a ofrecer la colaboración. La sede de nuestro Colegio Colombiano de Psicólogos está presta, repito, a escuchar todo tipo de iniciativas que conlleven al mejoramiento de la salud mental. Y ya que volvemos nuevamente al tema de salud mental, yo quisiera invitar a título personal de pronto, no como presidente del Colegio de Psicólogos del Departamento de Boyacá, sino a título personal al doctor Jorge Eduardo Londoño Ulloa, un calificado profesional nuestro del Departamento de Boyacá, a que estime conveniente de pronto la posibilidad de hacerle control político a la ley 1616 desde el Congreso de la República. ¿Qué opina, doctor Londoño? Creí que me iba a invitar a la finca en Sotaquirá, Henry. Pero bueno, claro que sí, con mucho gusto, y lo podemos hacer en la Comisión de Ordenamiento Territorial, donde se pueden tratar todos los temas. Y alcalde querido, de verdad, muchas gracias por ese programa del Ministerio de Justicia. Es un programa muy interesante, Familia Fuerte. Es un programa bien estructurado y bueno, ojalá sirva. Me parece que es importante. ahora, la pregunta que hacían es importante, no quiero que cerremos sin decir dos palabras sobre eso, porque eh, toca un aspecto que no hemos mencionado. Es que la atención psicológica tiene también que, no es solo individual, ni siquiera es solo grupal. Eh, el problema que hay también es un problema donde los psicólogos sociales y los psicólogos comunitarios y los psiquiatras comunitarios que también existen en Colombia eh, tienen un campo de acción muy grande y que ha habido una experiencia a través de la atención a las víctimas del conflicto, pero ahí también, es decir, lo que se ha hecho no corresponde a la necesidad. Pero la salud mental la tenemos que atender no solo a ese nivel individual ni en grupos de apoyo psicológico, aunque eso hay que hacerlo, sino tiene que haber una política, una estrategia de llegarle a la población. Por ejemplo, yo sé que la Vicepresidencia de la República tiene un grupo que trabaja en comunicaciones de la pandemia y se dijo que allí se iban a trabajar unos mensajes de salud mental para la población. Eso se está haciendo, campañas. Yo no he visto el primero todavía, ¿sí? Hay que, el COMPES se refiere al programa del PACSIBI, a la atención pues a las violencias, ¿cierto? Hay que llegar hasta Cubará, hasta ese grupo de los UBA que tienen ustedes allá en Boyacá, ¿sí? Hay que llegar además con algo apropiado culturalmente, ¿sí? Entonces, ahí eso casi que no lo hemos ni tocado. Muchos psicólogos sociales están poniendo su grano de arena, pero no hay una política y tenemos que hacerlo, al país hay que cambiarle la cultura. Yo estoy de acuerdo con el doctor Londoño con lo que decía al principio. Yo no creo que todo el mundo se va a volver solidario con la pandemia, pero una cosa es cierta, sí hay que fomentar un mínimo
de solidaridad a nivel de comunitaria, de barrio. En eso los gobernantes locales, señor alcalde, eso de familias fuertes tiene muchísimo sentido, pero muchísimo sentido, más en este momento de la pandemia, porque eso es una intervención en una red, un primer círculo de apoyo y de protección para la salud mental. Curiosamente, yo leía en estos días unos datos donde, por ejemplo, comparado el número de suicidios entre marzo y junio de este año con los del año anterior, ha disminuido. Y entonces yo me preguntaba, bueno, ¿será un aspecto positivo del encierro que facilita y que es una oportunidad para fortalecer esos vínculos familiares? Porque todos sabemos que ese es un factor protector en salud mental de primera orden. Entonces, faltaba hablar de esos aspectos generales y sociales. Creo que con eso cierro mi intervención y me voy despidiendo para darle la palabra a todos los demás y para no abusar del tiempo. Y ya quedan 3 minutos para las 8 de la noche. Pues yo también debo ir a lavar la losita. De verdad agradecerle a Henry por la invitación, a usted, doctor Usecha, a la doctora Molinares, a nuestro alcalde. He aprendido bastante en esta noche y iré a dormir tranquilo. Muchas gracias, Blanca, por la moderación. Ha sido un gusto conocerlo, doctor Londoño. Y a usted también, señor alcalde. Gracias, doctor Bernardo. Ya vamos conociéndonos un poco más. Bueno, Claro que yo sí. doy mis agradecimientos por la invitación. Creo que 2 horas no da para resolver. Nos falta un paso más, pienso yo, en llegar a esto que ha sido, yo creo que es de parte de nosotros, los médicos, fue un trabajo muy duro al inicio, de muchas cartas, de muchas peticiones, y que al final quedamos como con 2 palabras. Yo utilizo mucho una en la pandemia, que es la incertidumbre, y aquí diría frustrados y la impotencia. O sea, hay un punto que de no saber cómo llegar para generar un cambio, a pesar de que toda la evidencia nos está demostrando que debe haberlo. O sea, es el Estado, nuestros gobernantes, saben que es así y saben que se debe hacer. Pero más allá, yo digo, ¿qué herramientas podemos utilizar nosotros para que esto sea realidad, para que sea un cambio verdadero? Yo no sé si será nuestra próxima generación, espero que hayamos aportado para hacerlo, porque a veces pierdo la esperanza, que no se debe perder, como el poema de que sí se va a ver una transformación. Las pandemias o las situaciones de desastre sacan lo mejor y lo peor de uno. Y esperamos que como sociedad no nos quedemos que genere, ojalá saque lo mejor, pero también saca lo peor. Que se genere cambios, y creo que hay personas aquí dispuestas a hacerlo y que podemos hacer cambios en sociedades que vienen sufriendo, como la nuestra, tantos años. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctora, por Gracias, doctora. estar presente hoy y contribuir al éxito. Bueno, yo también me despido. Nuevamente, doctor Henry, muchas gracias por esta invitación, por permitirnos estar en este escenario de aprendizaje. De verdad que es un verdadero gusto poder compartir con académicos de las calidades y cualidades de ustedes para fortalecer la dinámica de la administración pública, particularmente en nuestro territorio. No puedo despedirme sin pedirles el favor, nos permitan tener una mesa de diálogo para abordar el tema de salud mental, particularmente de la ciudad de Tunja, si ustedes nos permitieran eso para poder apoyar y fortalecer esas líneas de acción y esa ruta de trabajo que podamos establecer en el territorio. Entonces, si me lo permiten y a través de Blanca me pudieran hacer llegar sus números, les agradecería enormemente. Doctor Jorge Eduardo, muchas gracias. Esto solamente muestra el interés que usted tiene con su departamento, con su país, con la capital del departamento, y el compromiso con los temas relevantes, con la urgencia que tenemos para atender una problemática tan grande, una problemática global de salud mental que ha sido desatendida y que estamos llamados a atender y a organizar y a dar los primeros pasos.
pero estamos empezando por el camino que es. Agradezco mucho, doctora Astrid, un gusto en representación de la Sociedad de Psiquiatras de nuestro país, un saludo muy especial a los colegas y aprovecho para hacer un reconocimiento porque sé que el trabajo a nivel intrahospitalario y extrahospitalario, porque se vuelven con atenciones permanentes por donde van, porque la problemática está por todos lados, de verdad un reconocimiento. Y doctor Bernardo, muchas gracias, doctor Henry, a Blanca y a todas las personas que nos siguieron en esta transmisión, muy complacido y con muchos escenarios de aprendizaje para tratar de ponerlos en práctica para nuestra ciudad. Muy amables. Bueno, yo quisiera no dejar pasar la ocasión para expresarle al señor alcalde, al doctor Luis Alejandro Fúneme González, mi agradecimiento por la circunstancia de darle participación al Colegio Colombiano de Psicólogos Seccional Boyacá en el comité recientemente creado a través de la Secretaría de Protección Social, donde una psicóloga de mi junta directiva, la doctora Luz Dari Súa Nieto, es la representante de todos los profesionales de la salud de la capital boyacense. Gracias, doctor Fúneme, por esa participación al Colegio de Psicólogos del Departamento de Boyacá, y gracias al doctor Bernardo por su participación en este evento. Lo mismo, mi reconocimiento muy grande para mi amigo, el doctor Jorge Eduardo Londoño Ulloa, por esa espontaneidad para participar, para actuar, para trabajar en pos de un ideal, servir a Boyacá. Y gracias, doctora Blanca María.